Muy bien, el título del mensaje de esta predicación es Necesito un milagro. ¿Quién necesita aquí un milagro? Todos necesitamos un milagro, ¿verdad? Es una audiencia amplia y en las etapas de la vida, depende de la etapa que estés pasando, todos muchas veces necesitamos un milagro. En primero y segundo de primaria, a mí me gustaban dos niñas. Y una de las niñas, yo recuerdo que un día andaba con otro muchachito, la niña, y yo me puse celoso. Y yo le fui y le llevé un ramo de flores. Corté flores, obviamente, no lo fui a comprar, pero corté flores de ahí de los vecinos y le canté una canción delante de todo el salón. Muy dolido yo, porque andaba con el otro niño. Recuerdo después también que me gustaba mucho una niña, se llamaba Nayeli, estaba en segundo de primaria, y Nayeli le pidió permiso a la maestra para ir al baño, y yo inmediatamente después de ella también le pedí permiso, y fui detrás de ella se metió al baño, y estando allá dentro del baño, yo desde afuera, desde la puerta, le dije: Nayeli, ¿quieres ser mi novia? Así que yo era un niño muy romántico hasta los 7 años de edad, ojo alegre, como les dicen, ¿verdad? Al morir mi padre, algo pasó, pero yo el romanticismo lo dejé a un lado, se rompió mi corazón y yo no quise saber nada del amor. Y fue hasta la secundaria que tuve un amor platónico. En la secundaria, entre el tercero de secundaria y primero de prepa, tuve ese amor de verano, un amor platónico, y recuerdo que yo iba en mi coche, porque yo trabajé desde muy joven y me compré un cochecito que era Celebrity. No sé si recuerden, bueno, tú y yo sí recordamos, contra los demás son muy jóvenes, ¿verdad? Ah, tú también, ok, muy bien. Pues de Celebrity, de celebridad no tenía nada el coche porque estaba casi destartalado. Lo compré con golpes, la pintura se le estaba cayendo, la manija de la parte interior no servía, entonces yo le puse un cordón para poderle abrir a la puerta y traía mi Coca-Cola siempre en el coche, porque la Coca-Cola, cuando los cables de la batería no agarran muy bien, le echas Coca-Cola y la conductividad es sumamente efectiva. Entonces recuerdo que yo pasaba por la casa de esta muchacha y yo siempre como que me daba nervios de visitarla, y no sabía si ahí tocarle la puerta y visitarla o no. Y recuerdo un día que pasé por su casa y mientras yo pensaba si la visitaba o no, llega un flamante BMW del año, bueno, en los 90s, los BMW eran como hoy los Ferraris. Si ves tú un Ferrari aquí, bueno, en los 90s, hace 30 años, 40 años, eran como un Ferrari. Y recuerdo que se bajó un galanazo del BMW y se baja, y de repente veo a mi amor platónico con él subiéndose al coche. No tengo lo suficiente. Pude sentir ese sentimiento que muchos jóvenes alguna vez sentimos, de decir: no tengo lo suficiente, no tengo lo que se requiere, ya sea en algún deporte, ya sea en agradar a tus padres, ya sea en la escuela o en alguna profesión. Muchas veces nos preguntamos y decimos: no tengo lo suficiente, no tengo lo que se requiere. Pero también esto aplica en el ámbito espiritual. También esto aplica al vernos como hijos de Dios y decir: no tengo lo que se requiere, no tengo lo suficiente para tener una buena conversación con Dios, para orar con Dios, para poder recibir un milagro de Dios, para poder ser bendecido por Dios, y nos hacemos menos. No soy lo suficientemente santo, ni estoy cerca de ser santo, no tengo lo que se requiere, soy pecador, mi pecado es demasiado rojo, no le agrado a Dios, soy hipócrita y no soy digno de relacionarme con Dios porque me siento sucio. Muchas veces no tenemos lo que se requiere
y así lo vislumbramos en nuestra mente y lo creemos. No tenemos lo que se requiere para tener una buena conversación con Dios, y nuestras oraciones de pronto se vuelven tímidas, y de repente de la timidez pasa el estado en donde no tenemos ningún tipo de relación con Dios. Se vuelven nulas esas relaciones y estamos lejos de Dios, y arrancar el motor de la oración se vuelve cada vez más difícil y más pesado. Queremos empezar a orar y cada vez sentimos que nos alejamos más y nos cuesta más orar, y pasan los días y pasan las semanas y pasan los meses, y de pronto un día se pierde totalmente la comunión con Dios. Y si oramos, acaso oramos de vez en cuando, nuestra oración la sentimos hueca, memorizada, rígida, aburrida. Y realmente lo que es la oración es una conversación con Dios. Eso es la oración, una plática con Dios. Es un café, como cuando estás con una persona que te agrada y te tomas un café y estás conversando. Eso precisamente es la oración: hablar con Dios, conversar con Dios, tomarnos un café con Dios. Conversas, le cantas una alabanza. Ahorita la última alabanza estuvo muy bonita. A ver si la cantamos. Bueno, están aún dando clases, pero a ver si la cantamos al final, después de la predicación. Le cantas al Señor, conversas con Él, lees la Biblia y le dices: Señor, no le entiendo aquí, explícame. Trae ese pensamiento, esa revelación a mi mente para decir de qué se trata lo que estoy leyendo aquí en la Biblia. Y son conversaciones francas que tenemos con Dios, inclusive silencios que podemos tener dentro de la oración, donde estamos esperando a ver qué Dios nos dice en nuestra mente, en nuestra conciencia. Y así como hay gente atractiva para poder tener una conversación o tomarte un café, pues también hay gente aburrida, y lo mismo pasa con la oración. ¿No te ha pasado que estás en una conversación y de por sí uno es a lo mejor no muy extrovertido y la otra persona te ganó, y para sacarle una palabra ni con tirabuzón le puedes sacar la palabra? Y tú te esfuerzas por llevar una buena conversación, pero es complicado. O a lo mejor la otra persona está hable y hable y hable y hable y hable y hable, y no le para la boca en 1 hora y media. Y dices: wow, no me dejó hablar nada. Así es la oración, puede ser atractiva o puede ser aburrida, pero al final del día, cuando hablamos de oración, no se trata de cantidad, se trata de calidad. ¿Sí? Dios quiere calidad en nuestra oración, Dios quiere una calidad en nuestra conversación con Él, y no se trata de irnos a encerrar un monasterio 24 horas al día y de jugar competencias a ver quién tiene las rodillas más callosas. Se trata de una buena plática con Dios, que sea real, que sea sincera, que sea honesta, que sea franca. Eso es lo que Dios anhela, porque a Dios no le impresiona una oración litúrgica, metódica. A Dios no le impresiona o no le gustan esas oraciones donde pareciera que le estamos enseñando teología a Dios, como si que lo estuviéramos recitando lo que Él mismo escribió, y estamos pomposos diciendo: es que yo me sé muchas citas de memoria y se las recito a Dios. Dios ya se las sabe. Dios quiere una oración sincera, franca, honesta, y no quiere una oración memorizada, rígida, religiosa, aburrida. Dios quiere algo genuino. Dios no busca, cuando entabla una conversación con alguien, Dios no busca títulos nobiliarios. Dios no busca si eres apóstol, si eres pastor, si eres maestro, si eres profeta, si eres ungido de Dios. Dios busca tener conversaciones genuinas, francas con sus hijos. Eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando hoy tener una conversación contigo, franca, sincera, de un padre hacia un hijo, de un hijo hacia un padre. No está buscando pedigrí, no está buscando títulos, no está buscando ministerios, no está buscando nada que tenga que ver con un título.
Dios está buscando conversaciones con sus hijos y la clave en esa conversación es que tú creas que Dios es tu papá. Dios no quiere que tú creas que Dios es un extraño, que Dios es un Dios que está a millones de kilómetros de ti. Dios no quiere que creas que estás hablando con un cura o con un pastor. Dios quiere que hoy se nos revele que estamos hablando y que podemos tener una conversación con nuestro papá, con nuestro papi, con nuestro papá amado, con el que dio la vida por nosotros y que está cada día, aunque no lo puedas sentir, no quiere decir que no esté. Él está cada día a tu lado esperando tener una buena conversación contigo y conmigo. En Lucas 9, del 14 al 32, ahorita vamos con las citas, hay una historia de un papá que ama a su hijo. Una historia profunda, una historia triste de un papá que ama a su hijo, y ese papá está sumamente cansado, está agotado porque ha estado 24 horas al día por muchos años atento a lo que le pasa a su hijo, en estado de alerta. ¿Te ha tocado estar en estado de alerta por días cuando a lo mejor tu hijo está muy enfermo, o cuando ha habido un accidente en tu casa y esa persona está en peligro de muerte? ¿Te ha pasado estar días en vela pidiéndole a Dios y rogándole: Señor, haz un milagro? Bueno, así estaba este hombre. Tenía mucho tiempo sin un día relajado, sin un día de 8 horas de sueño. Tenía mucho tiempo sufriendo y tenía mucho tiempo preocupado por un hijo que estaba encarcelado. Estaba desesperado porque su hijo tenía un dueño externo. Y ese dueño externo era un demonio. Su hijo estaba poseído por un demonio. No solo era sordo, dice la palabra, el hijo, y no solamente era mudo, y no solamente le daban ataques de epilepsia, sino que aún todavía con eso tenía un espíritu maligno dentro de él. Estaba poseído desde que era muy joven. Y de pronto está esa escena y vemos a Jesús bajando del monte con 3 de sus discípulos. Él había pasado tiempo en un monte, en el monte de la Transfiguración, y viene Jesús bajando de la montaña con Pedro, Jacobo y Juan. Tú en la Biblia, depende de la traducción, vas a encontrar a Jacob o Santiago. Es el mismo. Jacob, Santiago y Juan eran hermanos, los hijos del trueno, les denominó así Jesús. Y también venía Pedro, y Pedro era socio de esos 2 hermanos en la actividad de la pesca, así que eran muy amigos, eran como hermanos los 3. Y Jesús, en su cuerpo íntimo, en su grupo íntimo, decide llevarlos a un monte, y ese monte es un monte de la Transfiguración. Y venían ellos bajando, y cuando vienen bajando los abordan y les dicen que los otros 9 discípulos que se habían quedado abajo de la montaña habían tratado de sacar este demonio del niño y no habían podido. Estaban con los escribas, que eran los especialistas de la ley del judaísmo, estaban los 9 discípulos, estaba la cúpula religiosa, y estaban discutiendo entre ellos, y de pronto baja Jesús de la montaña y los exorcismos no funcionaron. No podían con el pedigrí que tenían los 9 discípulos que se habían quedado abajo de la montaña, con el llamado que el mismo Jesús les había dado, con ese pedigrí, con ese BMW, no habían podido sacar el demonio del muchachito. Dice la palabra en Marcos 9, 14 al 18, nueva versión internacional. Sí tenemos la nueva versión internacional, ¿verdad? Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla.
Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa escupitajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Entonces estamos ahí en medio de la escena donde viene Jesús, están discutiendo no sé cuántas cosas porque no lo detalla, pero lo que se sabe es que hay un problema que no está resuelto. Y están los especialistas de la ley, están los 9 discípulos que no subieron con Jesús al monte y ahí están con un problema. Y cuando ven a Jesús, obviamente todos se alegran porque saben que Jesús puede ser la respuesta. Y ahí Jesús les dice en el versículo 19, traigan al muchacho. Traigan al muchacho. Traigan al muchacho. Traigan al muchacho. Trae a tu muchacho. Muchas veces tenemos problemas, aflicción, dolor, cansancio, y venimos y traemos los problemas con alguien que pensamos que nos puede ayudar. Muchas veces tenemos crisis y venimos a la iglesia y ponemos la crisis en el altar. Pero muchas veces también le ponemos la crisis al pastor o al líder o al maestro. No estoy diciendo que eso tiene algo de malo. Solo estoy diciendo que tendemos a ir a exponer el problema y buscar soluciones en el pastor, en el líder, en los amigos, en la familia, en el psicólogo, en el consejero, en el congreso de avivamiento, con el profeta o con la persona invitada que vino de Chile o de Argentina o de algún lugar que no es México y viene y se llena la iglesia, porque todos quieren ver a lo mejor un milagro, y buscamos los congresos y buscamos a las personas y buscamos los ministerios buscando milagros. El problema es que muchas de las veces vamos a esos lugares y no hay solución. Y nos quedamos sin fuerza, sin aliento, sin descanso, sin habla. Nos quedamos como sordos y mudos porque vemos pasar los meses y vemos pasar los años y el milagro no se da. Y vamos con esas personas que manejan Ferraris y a lo mejor manejan BMWs y buscamos una esperanza, pero no la hallamos. Pero un día como hoy, de pronto en la escena de nuestra vida, en la escena de nuestra temporada, vemos bajar a alguien de la montaña. Vemos bajar a alguien del monte. Vemos bajar a alguien del tercer cielo. Vemos bajar a alguien de la cruz, resucitado. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y Jesús en la palabra nos dice que Él está tocando la puerta de tu corazón, porque quiere cenar contigo. Y aquí, en este lugar, está una persona que se llama el Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu Santo quiere que lo empieces a ver de manera distinta. No como un poder místico, sino como una persona, como lo que Él es. Una persona sensible. Así que hoy, nuestro Dios Trinitario quiere tener un encuentro con nosotros. Habrá oposición, habrá crisis, habrá problemas, sí, pero Jesús hoy te dice, trae al muchacho. Trae al muchacho. Trae tu problema, trae tu crisis, trae tu trauma, trae al muchacho. Trae al muchacho. Tráiganlo. Tráeme tu problema.
Estás con la persona correcta en el lugar correcto. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, porque yo hoy los haré descansar si tú tienes fe y si se te revela quién es Jesús. El papá estaba cansado, sumamente cansado, y dijo: traigan al muchacho. Y en el capítulo 9, versículo 20 de Marcos dice: así que lo llevaron. Así que lo llevaron. Llevaron al muchacho. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho, que éste cayó en el suelo y comenzó a revolcarse, echando espumarajos. El primer requisito de un exorcismo es que la persona que va y es usada debe de creer 100% y sin menor duda de que el que va a hacer el exorcismo es Jesucristo, no él o no ella. Ese es el primer requisito. Si un día te dicen: oiga, tengo un endemoniado, está bien que vayamos varios, pero si no hay varios, recuerda, no busques a los BMWs ni a los Ferraris. Recuerda que el que va a hacer la obra no es el pastor, ni es el apóstol, ni es el profeta. El que va a hacer la obra se llama Jesucristo. Y si tú tienes tu fe puesta en Jesús y crees que Jesús a través de ti puede hacer un exorcismo, se puede, pero tienes que tener esa fe. El demonio, cuando está poseyendo a la persona, no se va a mover y no se va a burlar y se va a reír de ti, al menos que tú lleves por delante la fe en Cristo. Si tú al demonio le dices en el nombre de Jesús y le recuerdas lo que Jesús hizo en la cruz, ese demonio va a empezar a manifestarse. Ese demonio en el cuerpo de la persona va a empezar a tener retorcijones y va a empezar a exteriorizar su temor, porque ellos, los demonios, temen el nombre de Jesús. Tú no puedes llegar con el nombre de Jesús de dientes para afuera. Tú tienes que creer que Jesús realmente tiene el poder para hacer ese exorcismo y para echar ese demonio fuera de esa persona. Porque si tú tienes duda, lo que va a pasar es que vas a terminar exhibido y probablemente golpeado. Pero si tu fe está intacta y sabes quién es Jesús, y tienes tu fe puesta en Jesús, tú puedes llegar a orar con autoridad en el nombre de Jesús y decirle a ese demonio y recordarle lo que Jesús hizo en la cruz, y ese demonio va a temblar. Y cuando esté temblando y cuando esa persona esté haciendo diferentes manifestaciones, vómito, burla, risas, voces antisonantes, tonos de voz demoníacas, entonces ahí tú darás la orden y dirás: en el nombre de Cristo Jesús, te vas, con autoridad. Jesús es el que lo hace con la fe. Tienes que tener fe intacta y tienes que estar muerto a tu carne. No puedes llegar a sacar un demonio cuando te acabas de pelear con tu esposa. No puedes llegar a sacar un demonio cuando tienes envidia de tu hermano. No puedes llegar a sacar un demonio cuando no has perdonado. Pero si tú estás en la cruz con Cristo, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ya no vive mi hombre carnal,
Cada día voy en la mañana y mato en la cruz a mi hombre carnal para que mi hombre espiritual, que es Cristo en mí, viva. Y con esa autoridad de que tu hombre natural, de que tu hombre carnal esté en la cruz, porque cada mañana lo llevas a la cruz y lo matas, con esa autoridad de que tu hombre espiritual, que es Cristo viviendo en ti, con esa autoridad ese demonio va a salir. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, hoy lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo. Ahora, ¿hay posesiones demoníacas? ¿Sí? Cuando tú abres puertas, cuando se abren puertas espirituales, sesiones espiritistas, ocultismo, drogas. Cuando tú pierdes la conciencia, tú abres puertas espirituales para que entren espíritus. Y ahí estás a expensas de que puedas ser poseído por un demonio. Entonces, ¿hay posesiones espirituales? Sí las hay. En este caso esa era una de ellas. Aquí estamos viendo un ejemplo de ella. Hay también opresión espiritual, opresión demoníaca también la hay. No es posesión, es opresión. Y la opresión tiene que ver cuando tú caes ante la tentación de un pecado y ese pecado no lo puedes dejar. Y no estoy hablando nada más de pecados sexuales, estoy hablando de pecados de falta de perdón, de egoísmo, de muchos pecados que no puedo, de chisme. Tú le das cabida a ese pecado y entonces ese pecado va a ganar terreno en tu mente y vas a ser oprimido por demonios porque ellos no quieren que tengas libertad. Su trabajo es tenerte abajo, sometido. Entonces ahí no es que estés poseído, ahí estás oprimido, no es lo mismo. La posesión demoníaca tiene que ver con algo que tú ya no tienes control. El espíritu maligno tiene control sobre ti. La opresión no tiene control sobre ti, pero te bombardea constantemente la mente y te oprime. Y por otro lado tenemos la tentación demoníaca. Jesús fue tentado por el diablo. Todos somos tentados. Entonces son 3 niveles. La tentación, todos vamos a ser tentados, todos los días. Pero nosotros vamos a decidir rechazar esa tentación. ¿Cómo se rechaza esa tentación? Llenando tu mente de la palabra de Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús lo ahuyentó ¿con qué? Con la palabra, con la Biblia. Por eso es tan importante leer la Biblia. Porque tu mente está llena de la palabra de Dios y no hay espacio en tu disco duro para que entre esa tentación y esa tentación se vuelva pecado. Entonces, es la tentación, todos somos tentados. Es la opresión, algunos de nosotros hemos estado oprimidos. Sí, los cristianos pueden ser oprimidos, sí, claro que sí. Y luego está la posesión. Y la posesión solamente se puede dar cuando la casa no tiene dueño. Si tú le entregaste tu vida a Jesús, la palabra es clara, y tú cuando le entregas tu vida a Jesús, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Eres templo del Espíritu Santo. Ya tienes dueño. ¿Sí? Entonces, aunque pase lo que pase, tú ya tienes dueño. Ya no puedes ser poseído por un demonio. Si Jesús no es tu Señor, si el Espíritu Santo no mora dentro de ti, entonces estás a expensas de que si tú abres una puerta, puede meterse un demonio en ti. Entonces, aquí tenemos un muchacho que está poseído. No sabemos cómo es que entró ese demonio en él. Lo que sí sabemos es que Jesús estaba ahí. Y cuando Jesús está ahí, todo cambia.
Cuando Jesús, tú lo metes en tu problema, en tu crisis, en cualquier situación complicada que tengas, ahí está la diferencia. Todo cambia. Entonces, dice Marcos 9, 22 y 23. Perdón, se me pasó un detalle. Cuando un demonio sale de una persona, esa persona va a estar sumamente agotada. Y tú también. Y la palabra es muy clara y nos dice que esos demonios pueden traer otros demonios y pueden volver a poseer a la persona. Si esa persona no tiene dueño, los demonios pueden volver, inclusive no nada más el que estaba, sino otros, y poseer a la persona. Entonces lo que se tiene que hacer cuando sale el demonio, porque va a haber una manifestación cuando salga el demonio, y esa persona va a ser otra, va a estar muy cansada, es que se tiene que llevar a los pies de Jesús. Ahí en el cansancio, ahí en el agotamiento, tú tienes que tener pedirle a Dios esa sabiduría y pedirle a Dios que abra los oídos de esa persona para que comprenda quién es Jesús y quién la liberó. Y que ahí esa persona le entregue su vida a Jesús. Porque si es en ese momento esa persona le entrega su vida a Jesús, va a sellar la puerta y ya no va a haber ninguna posibilidad de que vuelva a ser poseído. Pero bueno, eso lo veremos en alguna clase en los discipulados. Marcos 9, 22 y 23 nos dice: muchas veces, estas son palabras del papá del muchacho endemoniado, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo, hablando del demonio que quería matar al muchachito. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Después Jesús dijo, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Claro que puedo. Para el que cree, todo le es posible. Y hoy Jesús te dice: estás cuestionándome. ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? El entorno, y vamos a cambiar un poquito y ahorita volvemos. El entorno es prometedor. Los días son buenos. Parecen esos días donde dices, todo está bien. Parece que todo es primavera, que va floreciendo todo, que se pone verde, que las flores empiezan a salir, tus hijos crecen, tu esposa, tienes la mejor relación con tu esposa desde que te casaste, todo va bien y podrías decir esta pregunta: ¿puede estar esto mejor? Y todo va bien y estás contento, los días son buenos, pero un día de pronto vas a una revisión médica rutinaria y el doctor te dice: puede que sea cáncer. De pronto todo el entorno cambia y ahora los planes de vacaciones se difuminan. Ahora los planes de construir una casa quedan al pendiente, se detienen. Ahora ya todo es diferente. Ahora ya no piensas tan positivamente. Ahora ya empieza la ansiedad a ganar terreno en tu mente. Y las salidas a comer, esas salidas de domingo ya no son tan plenas. Ya hay una reserva ahí. Porque sabes que el diagnóstico dice que puede ser cáncer. Y ahí en esos días de incertidumbre comienzas a orar. Y oras y dices: si pudieras hacer algo. Pareciera que estás orando con timidez, con dudas, con incertidumbre, pidiéndole a Dios, y probablemente piensas: ¿por qué Dios quisiera escucharme? ¿Por qué Dios quisiera escucharme?
¿Quién soy yo para que Dios me responda teniendo tanta humanidad? Habiendo tanta gente y habiendo tantos problemas. El cielo está muy lejos, llegas a pensar, y mi voz es sumamente débil. Mi carro está destartalado. No tengo manija para abrir la puerta. Tengo que tener un cordón que jalo con mucha fuerza para abrir, y mis llantas están tan lisas como la piel de un bebé. No tengo llantas, en cualquier momento se va a reventar la llanta y mi carro tiene muy mala apariencia. No tengo lo que se requiere. No tengo lo que se requiere para orar y no tengo lo que se requiere para recibir un milagro. Porque te sientes de menos. Y buscas a los que manejan aparentemente BMWs y Ferraris. Y buscas ahí la solución en los pastores o en los profetas o en los congresos. Y ahí estás buscando qué pueden hacer por ti. Pero muchas veces ellos no pueden hacer nada por ti. Dice la palabra que les pedí a tus discípulos, les decía el padre de este muchacho endemoniado, les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. No pudieron. Puse mi esperanza en ellos y no pudieron. Pero de pronto tu oración cambia. De pronto el tono de tu oración cambia de si puedes hacer algo a ten compasión, Dios. Ten compasión y ayúdame. Ten compasión y ayúdame. Ten compasión y ayúdame. Hay algo que he aprendido en la vida. Y te lo puedo decir hoy con certeza. No hay una oración que Dios rechace si ésta lleva clamor y sinceridad. No hay, no existe, no es posible. Dios va a escuchar tu clamor y la respuesta probablemente no va a ser en el tiempo y la manera en que tú quieres, pero va a venir algo. Comenzará a suceder algo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo palpes, comenzará a suceder algo a tu favor con ese clamor. Si puedes hacer algo, ten compasión, Señor. ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Dijo Jesús. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. Y el hombre dijo en Marcos 9:24, sí creo, sí creo, sí creo, sí creo, sí creo. ¿Crees? 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 ¿Tú le crees? Si tu respuesta es sí creo, hay algo comenzará a suceder. Exclamó de inmediato el padre del muchacho, sí creo, ayúdame en mi poca fe. Y ese es un segundo elemento que quiero hoy que tengamos en la mente. Ayúdame en mi poca fe. Hubo sinceridad del padre del muchacho. Fue sincero, iglesia, con clamor, con sinceridad y con un sí creo, se van a mover las montañas. Se van a mover las montañas. Si tuvieras fe como un grano de mostaza,
se moverá esa montaña, se moverá ese gigante, se moverá esa crisis, se moverá eso que tiene años que no se puede solucionar, con clamor, con sinceridad y con un sí creo. Sí creo. ¿Necesitas un milagro? Clamemos hoy a Dios con sinceridad, porque si hacemos eso, los ángeles recibirán hoy una orden. El Señor escuchará desde los cielos tu petición y el plan para tu crisis se va a activar. Y cuando el plan para tu crisis se activa y los ángeles son asignados, los infiernos tiemblan. El problema tiembla, la discapacidad tiembla, la enfermedad tiembla, el problema, la crisis tiembla y todo empieza a ir a tu favor por un clamor sincero, con un sí creo. Dice el capítulo 9, versículo 25 y 26, que la gente se agolpó. Reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo, le dijo Jesús. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Iglesia Roca, no pospongas tu oración. Iglesia Roca, no dilates tu oración. Iglesia Roca, no esperes aprender a orar bonito. No te fijes en los Ferraris y en los BMW que oran elocuentemente y con palabras elevadas. Porque esas palabras elocuentes y elevadas sin sinceridad y clamor no son escuchadas. Y por más que haya pedigrí, y por más que haya altar, y por más que haya micrófono, si esas oraciones no llevan clamor y no llevan sinceridad y fe, entonces no sirven. Y a lo mejor hoy te ves tú con tu bochito, tu celebrity destartalado, pero con clamor y con sinceridad. Se mueven los cielos y tiemblan los infiernos. Iglesia Roca, no pospongas tu oración. No pospongas tu oración más. No la pospongas. La oración del padre del muchacho no era su fuerte y lo reconoció, pero fue sincero. Un balbuceo, ni aunque te salgan las palabras mal pronunciadas, un balbuceo con clamor y con sinceridad y con un sí, Señor, sí te creo. Sí te creo que naciste en un pesebre. Sí te creo que hiciste milagros. Sí te creo que te prepararon un madero y que estuviste un día en Getsemaní. Sí te creo que sufriste la vida dolorosa. Sí creo que moriste en una cruz. Sí creo que te pusieron una corona de espinas y que te clavaron las manos y los pies. Sí creo que te clavaron una lanza en el costado y que todo el agua de tu cuerpo y la sangre fue derramada. Sí creo que un hombre llamado José de Arimatea y Nicodemo te bajaron de la cruz. Sí creo que te envolvieron y te pusieron perfumes de mirra y que te prepararon para el sepulcro. Sí creo que estuviste en una tumba, pero también creo que te levantaste.
cargaste los lienzos, que bajaste a los infiernos, que llevaste cautiva la cautividad al cielo y que volviste y te le apareciste a 500 testigos. También creo que tuviste el valor para decirle a los discípulos frente a ellos: aquí estoy. Y tú, Andrés, que dudabas de mí, tócame. También creo que cuando estaban pescando en Galilea, llegó y les preparó un pescado a sus discípulos y les dijo: ¡hey! ¡Acá estoy! La red a la izquierda. Y también creo que Pedro nadó arrepentido porque lo había traicionado y llegó y se reconcilió con él. También creo que Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? 3 veces. Y lo restauró y le dijo: apacienta mis ovejas. Y también creo que un día ascendió y hoy está en el trono. Hoy está a la diestra del Padre. Y hoy te dice a ti: ¿cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo? ¿Por qué dudas de mí? Hubo más de 500 testigos oculares, más de 4 evangelios escribieron de mí. Y hay tanta literatura fuera de la Biblia que dice que vine y que resucité. ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo hacer un milagro en tu vida? Sí puedo. Confía en mí. Confía en mí. No pospongamos la oración. No pospongamos la oración. Gracias, mi hermano. Gracias. No pospongamos la oración. No pospongas la oración. ¿Quieres un milagro hoy? Dile al Señor: no sé cómo orar. Voy a balbucear, Señor, como pueda te lo voy a decir, pero voy a ser sincero contigo. Perdóname, Padre, por no creerte, pero aquí está mi clamor. Y no lo iba a decir, pero lo voy a decir para su gloria. Perdóname, mi amor. Hace 2 semanas le dijeron a Cindy que podía tener cáncer. Y esto pasó en mi vida. Pero un día, en el estrés y en la ansiedad, en mi departamento, estaba sola. Y clamé con todas mis fuerzas. Y le dije: Señor, las sanes o no las sanes, somos tuyos. Somos tuyos. No me voy a aferrar a mi esposa. No me voy a aferrar a ella. Te la entrego, pero sánala. Pero aún si no la sanaras, aquí está mi vida para ti. A veces decimos: ¿por qué se fue él y ella? ¿Por qué fue sanado él y por qué no ella? Solamente Dios sabe. Pero lo que sí te aseguro es que Dios siempre va a escuchar tu clamor. Siempre. Por más sucio que te sientas, por más barato y en mal estado que esté tu coche, por más menos que puedas decir o te puedas hacer, con clamor, Dios siempre va a escuchar tu clamor y va a activar un plan bendito. Y aunque la respuesta no parezca la que quiero, yo sé que sus caminos son mejores que los míos. Jesús tenía motivos para ignorar la oración de este hombre. Jesús tenía motivos para negar su petición. Regresaba de la montaña, del monte de la transfiguración.
Ahí su ropa se volvió blanca y resplandeciente. Había un brillo en él. Moisés y Elías habían sido enviados para animar a Jesús, pero había un propósito todavía mayor cuando Jesús fue transfigurado, cuando brilló su rostro y cuando sus ropas se volvieron blancas y resplandecientes. Ahí con él estaba Juan, Jacob y Pedro, de su círculo íntimo. Ahí estaban con él. Y Juan, Jacob y Pedro pudieron comprender realmente en ese momento quién era Jesús. Porque Jesús había estado con sus 12 discípulos de manera corporal. Y ellos lo veían de manera física y corporal, como tú me puedes ver a mí o yo a ti. Pero en ese monte algo se reveló. En esa montaña algo se le reveló a los tres. Y es que Jesús era Dios. Y pudieron percibir su gloria porque su apariencia cambió. Y ahí estaban sorprendidísimos de ver a Jesús, ya no con un cuerpo solamente mortal, sino en gloria. Y ahí ellos tres pudieron comprender quién era Jesús, y su fe fue incrementada. Dijo Juan cuando escribió su carta en Juan 1:14, y vimos su gloria. Dijo Juan estuvo ahí, y vimos su gloria. A mí nadie me lo contó, yo vi su gloria. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. No era una fábula, no era un cuento, no era una visión, era un día en el cual Juan pudo ver a Jesús tal y como Jesús es. Tal y como Jesús es. Y dice Pedro en 1 de Pedro 1:16-18, no seguimos fábulas inventadas, sino fuimos testigos oculares de su majestad. Cuando se te revela quién es Jesús, cuando realmente puedes tener esa fe en Cristo, genuina y real, no parcial, sino total, se abren las puertas cuando tú oras. Esa fe mueve montañas. Esa fe mueve corazones. Esa fe hace que matrimonios que están divorciados vuelvan a juntarse. Esa fe hace que el cáncer desaparezca. Esa fe hace todo lo que tú crees que no puedes. Sí se puede. Puedes perdonar a aquel que te hizo daño. Puedes volver a ser ese que estaba enamorado de Jesús, pero que tú ya dices, no soy digno, Padre. Sí se puede restablecer la relación, porque cuando tú vuelvas con esa oración, cuando tú vuelvas a Él, la distancia es una oración, solamente una oración. Cuando tú tengas esa oración, balbuceando, con clamor y sinceridad y con fe de quién es Jesús, Él va a correr hacia ti y se va a desprender de su silla y del porche, del pórtico de su casa, y correrá y correrá y correrá hacia ti y te abrazará y te quitará tus ropas y te pondrá ropas nuevas y un calzado nuevo y un anillo que dice: tú eres mi hijo, en el cual yo tengo complacencia. Tú eres mi hijo, eres amado, eres amado. Nadie te ha amado como Jesús, nadie lo hará. Él es tu Padre celestial. Él está aquí.
que no pudieron echar al demonio, les faltaba parte de la revelación de quién era Jesús. Y no pudieron echar al demonio del joven, ni con un llamado, ni con un ministerio, ni con un BMW. ¿Puede pasar la alabanza, por favor? Gracias, gracias. Gracias a Dios, Cindy, le hicieron estudios y todo salió bien. Necesitamos fe, pero está una oración de distancia. Está una oración de distancia. Y como dice el hombre, Señor, ayúdame en mi falta de fe. Si hoy le dice, Señor, me falta fe, ayúdame, te va a ayudar. Así que ese no es un pretexto. No necesitas elocuencia ni religión. No necesitas un lenguaje elevado. No necesitas a un carro del año, porque Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. Y si tú tienes el corazón correcto hoy, pídele tu milagro. Hoy pide tu milagro, el que quieras. Porque cuando tú tienes un corazón contrito y humillado, estás bajo la voluntad del Señor. Y si tu oración es con clamor y sinceridad y con fe, ese corazón correcto va a pedir cosas correctas. Pídele tu milagro. Hoy es el día, iglesia. Pídele a Dios tu milagro. Pídele a Dios tu milagro. ¿Cómo que si puedo? Te dice el Señor, ¿cómo que si puedo? Claro que puedo, claro que puedo. Si pude vencer al sepulcro, si pude bajar a los infiernos, si pude ascender al trono con mi Padre, ¿cómo no voy a poder hacer tu milagro? Pídele a Dios tu milagro. Vamos a cantar una canción. Y en esa canción balbucea y dile al Señor, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Haz el milagro, haz el milagro, porque para el que cree,